Jacob huía. El sol se había escondido tras las montañas de Canaán y la oscuridad avanzaba sobre el desierto como una ola inmensa. Cada paso que daba levantaba polvo, y cada suspiro era un recordatorio de su cansancio y de su culpa. Había engañado a su hermano Esaú, había arrebatado una bendición que no le correspondía y ahora era un fugitivo, un hombre sin refugio. Nadie lo acompañaba. No tenía tiendas, ni ejército, ni sirvientes. Solo su cuerpo agotado, sus manos temblorosas y el eco de un miedo que lo seguía como sombra. Esa noche buscó un lugar para descansar. Tomó una piedra, la colocó bajo su cabeza como almohada y se recostó bajo un cielo tan amplio que parecía devorarlo todo. Allí, en ese rincón olvidado del mundo, estaba a punto de ver lo que ningún hombre había visto antes. Mientras sus ojos se cerraban, el límite entre el sueño y la vigilia se rompió. Y ante él se levantó una escalera inmensa que conectaba la tierra con el cielo. No era de piedra ni de madera, no era obra humana. Era de luz, de una sustancia indescriptible, como fuego líquido, como cristal ardiente que subía más allá de las estrellas. Ángeles de Dios ascendían y descendían por ella. Eran seres colosales, con rostros que mezclaban la serenidad con el poder, criaturas que brillaban como fuego contenido y que portaban símbolos que Jacob no comprendía. Subían con cántaros de luz, descendían con mensajes invisibles, como si transportaran la energía del universo en un movimiento incesante. Lo que más lo marcó no fue la escalera ni los ángeles, sino la voz. Una voz que no atravesaba el aire, que no necesitaba vibrar en sus oídos, porque entraba directamente en su ser. Yo soy el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra donde estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Serás como el polvo de la tierra, extendido en todas direcciones, y en ti serán benditas todas las familias del mundo. Cada palabra era un trueno y un susurro al mismo tiempo, una promesa y una sentencia. Jacob temblaba, comprendiendo que no soñaba, sino que estaba presenciando un portal abierto entre lo humano y lo eterno. Despertó con un grito ahogado. La piedra aún estaba bajo su cabeza, el cielo aún brillaba con estrellas, pero todo había cambiado. Su cuerpo sudaba frío, su corazón golpeaba como un tambor. No podía moverse. El aire estaba cargado de un peso invisible. Y entonces pronunció palabras que aún hoy estremecen: ciertamente el Señor está en este lugar, y yo no lo sabía. ¡Cuán terrible es este lugar! No es otra cosa que la casa de Dios y la puerta del cielo. Tomó la piedra y la erigió como pilar. Derramó aceite sobre ella y la llamó Betel, la casa de Dios. Ese fue el inicio de un misterio que nunca se apagó. La escalera de Jacob no quedó en su vida como un simple sueño, sino como una herida en la historia. Porque lo que vio no fue una metáfora, fue un fenómeno real. Una conexión entre dimensiones, un corredor abierto en medio del desierto. Los rabinos siglos después dirían que los ángeles representaban los imperios del mundo, subiendo por un tiempo para luego descender en ruina. Los místicos afirmarían que la escalera era un mapa del alma, el ascenso de la conciencia hacia lo eterno. Pero para Jacob, esa noche, fue una visión brutal, imposible de negar. El cielo estaba abierto, y lo invisible descendía sobre él. Y aquí comienza lo perturbador. La escalera de Jacob no es un relato aislado. En Mesopotamia, los babilonios levantaron zigurats, torres escalonadas que, según ellos, conectaban la tierra con los cielos. Los egipcios construyeron pirámides, descritas en jeroglíficos como escaleras para que el faraón ascendiera hacia las estrellas. Los mayas y los aztecas levantaron pirámides escalonadas, afirmando que eran puentes entre los hombres y los dioses. En los mitos nórdicos, Yggdrasil, el árbol cósmico, unía los 9 mundos. En todos los continentes, en todas las culturas, existe la misma imagen, un eje que conecta lo visible con lo invisible, un puente que une lo humano con lo divino. ¿Es posible que todos estuvieran recordando la misma experiencia? ¿Acaso Jacob vio lo mismo que otros pueblos llamaron montaña sagrada, árbol del mundo o torre cósmica? La física moderna habla de agujeros de gusano, túneles en el espacio-tiempo que conectan dos lugares distantes del universo en un instante. Jacob no podía hablar de física cuántica ni de relatividad, pero describió algo que encaja inquietantemente con esa teoría: un corredor de luz, seres atravesándolo, información subiendo y bajando entre dimensiones. Algunos investigadores modernos se atreven a decir que lo que Jacob presenció fue la apertura de un portal interdimensional, un acceso temporal al tejido del universo, y que los ángeles no eran simples mensajeros simbólicos, sino inteligencias atravesando esa puerta. Pero lo más aterrador es que Jacob no lo buscó. No estaba en un templo, no estaba en trance, no estaba realizando un ritual.
Estaba huyendo, dormido sobre una piedra en medio de la nada. Y fue elegido para ver lo invisible. Eso significa que la escalera no depende de nosotros, que no es el hombre quien la invoca, sino lo eterno que decide abrirla cuando quiere. Esa es la parte que hiela la sangre, la puerta del cielo está ahí, invisible, y a veces se abre sin previo aviso, ante los ojos de hombres comunes que jamás volverán a ser los mismos. Jacob se levantó de aquel suelo con el cuerpo aún temblando. Ya no era solo un fugitivo, ahora era un testigo. Había visto lo imposible y lo llevaba tatuado en el alma. Desde ese día, caminó con la certeza de que su vida estaba marcada por un propósito invisible. No había duda de que el Dios de sus padres lo había alcanzado en la oscuridad del desierto para mostrarle que su historia no estaba perdida, sino inscrita en algo mucho más grande que él. Y aunque seguía temiendo a Esaú, aunque el futuro era incierto, Jacob ya no caminaba solo, caminaba con la memoria de la escalera, de los ángeles, de la voz que había retumbado dentro de él. La escalera se convirtió en símbolo eterno. Los sabios judíos dijeron que representaba el eje del mundo, el punto donde el cielo y la tierra se tocan. Algunos afirmaban que los ángeles eran guardianes de las naciones, subiendo con los pecados de los pueblos y bajando con los juicios divinos. Otros enseñaban que era un mapa de los niveles de conciencia, una revelación de cómo el alma asciende paso a paso hacia lo eterno. Lo cierto es que nadie pudo negar su potencia. Jacob había visto una conexión real, un puente que atraviesa el vacío y conecta dimensiones que nosotros no vemos. Y aquí surge lo inquietante, porque no es el único relato de un puente cósmico. Los babilonios decían que en lo alto de sus sigurats, los dioses descendían a encontrarse con los hombres. Los egipcios representaban al faraón ascendiendo al cielo por una escalera luminosa. Los mayas creían que los sacerdotes podían comunicarse con lo divino en la cima de sus pirámides escalonadas. Todos describían estructuras que, de un modo u otro, replicaban lo que Jacob vio en su sueño, un canal de comunicación entre lo humano y lo divino. ¿Y si no eran meros símbolos? ¿Y si eran intentos de imitar un fenómeno real que, de vez en cuando, se manifestaba a los hombres? Algunos investigadores modernos creen que la escalera de Jacob no fue un sueño religioso, sino un encuentro con un portal energético, una especie de corredor interdimensional que se abrió frente a él. Los ángeles, en esta lectura, serían inteligencias atravesando ese corredor, mensajeros de otra realidad que viajan entre planos. La voz, un mensaje transmitido directamente a su mente a través de esa misma conexión. Si pensamos en términos tecnológicos, Jacob habría presenciado lo que hoy llamaríamos un wormhole, un túnel de energía que une dos dimensiones. Lo que más asusta no es la teoría en sí, sino la implicación. Si esos portales existen, ¿pueden abrirse de nuevo? ¿Quién los controla? ¿Qué cruza a través de ellos? Jacob no vio símbolos vagos, vio seres concretos que subían y bajaban. Eso significa que el universo no está vacío, sino que hay movimiento constante en una dimensión invisible a nuestros ojos. Y de pronto, ese movimiento quedó expuesto frente a un hombre común que solo buscaba descansar en el desierto. Jacob llamó a aquel lugar Betel, la casa de Dios, pero también lo llamó terrible. Porque entendió algo que pocos comprenden, lo invisible no siempre se manifiesta como consuelo, a veces se manifiesta como terror. La puerta del cielo no era un jardín de paz, era un corredor de fuerzas demasiado grandes para el hombre. Y esa es la huella que dejó en su corazón, la certeza de que el mundo que vemos es apenas una fracción de lo real. La física moderna ha comenzado a decir, con palabras técnicas y ecuaciones, lo que Jacob describió en un lenguaje de sueños y símbolos. Los agujeros de gusano, túneles en el espacio-tiempo que conectan dos lugares distantes del universo, son teorías que hoy los científicos discuten como posibilidad real. Imagínalo, un corredor invisible, un pasaje de energía donde lo imposible se vuelve posible. Jacob no tenía ese vocabulario, pero habló de una escalera de luz que unía la tierra y el cielo, y seres que transitaban por ella. ¿No parece la descripción antigua de un mismo fenómeno? Algunos astrofísicos han sugerido que, si existieran portales de ese tipo, podrían permitir que inteligencias avanzadas viajaran entre dimensiones en un instante. Eso explicaría por qué Jacob vio ángeles subiendo y bajando, como viajeros en tránsito, como mensajeros que cruzan el puente entre mundos. Lo más perturbador es que él no los invocó. No estaba rezando, no estaba en trance, no estaba en un templo. Estaba huyendo, acostado en la arena, y de pronto, lo invisible se abrió frente a él. Esto significa que esos portales no dependen del deseo humano, se abren cuando lo eterno lo decide. Y esa falta de control es lo que aterra. Las culturas antiguas parecen haber sospechado lo mismo.
Los mayas hablaban de portales que se abrían en ciertos días y lugares. Los chamanes de muchas tribus hablaban de túneles de luz que podían atravesar en visiones. Incluso en el misticismo judío, siglos después, se enseñaba que la escalera de Jacob no era un sueño, sino un acceso a lo que llaman los cielos superiores, niveles de realidad que coexisten con el nuestro. Jacob fue testigo de que esos niveles no están aislados, están conectados, y esa conexión puede manifestarse en un punto específico del espacio y el tiempo. Algunos teóricos del oculto han llevado esto más lejos. Aseguran que lo que Jacob vio no fue una escalera en el sentido literal, sino una proyección energética, un haz de luz que descendía de algo que hoy llamaríamos una nave interdimensional. Los ángeles serían viajeros de esa nave, subiendo y bajando en medio de una operación que Jacob interpretó con las categorías de su tiempo. Y la voz, transmitida directamente a su mente, sería la confirmación de que aquel encuentro no fue casual. Una orden, una promesa, un pacto pronunciado desde un poder superior. Esta lectura conspirativa no busca negar lo divino, sino preguntarse, ¿qué es lo divino? ¿Es solo espíritu? ¿O es un poder que trasciende nuestra comprensión, que puede manifestarse como energía, como tecnología, como fenómeno físico? Jacob describió lo que vio, y lo que vio encaja demasiado bien con teorías que apenas ahora empezamos a comprender. Lo más brutal es que Jacob despertó con miedo. No se sintió consolado, se sintió aterrado. Lo llamó terrible, no porque dudara, sino porque entendió que había dormido sobre un lugar que no era común. Era la casa de Dios, sí, pero también la puerta del cielo. Y dormir en la puerta del cielo es peligroso. Porque esa puerta no solo deja pasar consuelo, también deja pasar lo desconocido. Jacob cargó con aquella visión el resto de su vida. Ya no era solo el astuto que había engañado a su hermano, ni el fugitivo que corría por su vida, ahora era el hombre que había visto lo invisible. Cada paso que dio después estuvo marcado por la memoria de la escalera. Cuando trabajó en las tierras de Labán, cuando luchó con el ángel en el río Jaboc, cuando vio a su familia crecer, siempre llevaba en la mente aquel instante en el desierto donde el cielo se abrió. Porque una vez que has visto la puerta del cielo, jamás vuelves a mirar el mundo de la misma manera. La escalera no fue solo una señal para Jacob, fue el inicio de un linaje. Sus hijos se convirtieron en las 12 tribus de Israel, y de ese pueblo nacería una historia que cambiaría el mundo entero. Todo comenzó con un fugitivo acostado sobre una piedra, testigo de un portal cósmico. Esa es la fuerza del relato, lo eterno se revela a los pequeños, lo invisible escoge a los que huyen, y un instante puede cambiar el destino de generaciones. El eco de esa visión se mantuvo vivo. Los rabinos discutieron durante siglos qué significaba. Los místicos la convirtieron en símbolo de ascenso espiritual. Los teólogos vieron en ella un anuncio del Mesías, el puente definitivo entre lo divino y lo humano. Y los conspiracionistas modernos ven en ella la prueba de que lo que llamamos cielo no está en un lugar lejano, sino en una dimensión superpuesta a la nuestra, accesible a través de pasajes invisibles. Lo perturbador es que ese lugar, Betel, sigue existiendo. Los arqueólogos han excavado en la región y encontrado restos de antiguos asentamientos. Los peregrinos que visitan la zona aseguran sentir una energía distinta, un peso en el aire, como si la tierra misma recordara lo que ocurrió allí. ¿Acaso la puerta del cielo sigue abierta? ¿Acaso hay lugares en el mundo donde el velo entre dimensiones es más delgado, donde lo invisible está a un paso de hacerse visible? La escalera de Jacob no es un recuerdo muerto, es una advertencia viva. Nos dice que el universo no está cerrado, que hay movimientos que no vemos, fuerzas que suben y bajan sin cesar, intercambiando información entre mundos. Nos dice que la soledad no es absoluta, que incluso un fugitivo en el desierto está bajo la mirada de lo eterno. Pero también nos dice algo que asusta, que la puerta del cielo puede abrirse en cualquier momento, y cuando lo hace, lo humano se quiebra. Jacob despertó aterrado porque comprendió lo que todos tememos, no estamos solos, nunca lo hemos estado. Lo invisible nos rodea, se mueve, sube y baja, y a veces, se deja ver. Esa escalera sigue siendo un misterio sin resolver, un puente que conecta mundos, una herida abierta en la historia. Y mientras los hombres sigan mirando al cielo en busca de respuestas, la visión de Jacob seguirá ardiendo en nuestra memoria, recordándonos que en algún lugar del desierto, un hombre vio lo que nadie debía ver, la puerta del cielo abierta frente a él.